Continuamos con La Noche. Los niños utilizados como herramienta de muerte ha sido uno de los capítulos más dolorosos y difíciles de olvidar en medio de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Las cifras sobre cuántos menores de edad tenían las FARC en sus filas y cuántos casos de abuso sexual se presentaron al interior de esta organización criminal es una verdad que hasta ahora no se conoce con certeza. Me hicieron 2 abortos, a mí personalmente. Dentro de las FARC, ya siendo comandante, ordené hacer varios abortos porque no era permitido que una joven estuviera en embarazo estando dentro de la organización. Los colombianos saben de voz del gobierno que más de 130 menores han salido de las filas de las FARC, pero es una cifra que resulta irrisoria si se tiene en cuenta otro tipo de estudios. Uno de ellos es este documento que conoció en exclusiva el programa La Noche y Noticias RCN. Se trata de un estudio titulado Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración que realizó el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en compañía de UNICEF y la Universidad Nacional de Colombia. En la investigación, que se adelantó durante 6 años y fue entregada en el 2014, se documentó que, para el 2014, había 5.252 menores de edad desvinculados de las FARC. El 70% fue reclutado por esta guerrilla. El 75,2% fue reclutado entre los 12 y los 16 años. Cauca fue el departamento con el mayor número de reclutamientos forzosos. Aunque en la mayoría de casos los niños fueron reclutados desde los 15 años, el promedio es de 13,9 años. Eso en materia de reclutamiento forzoso, pero en materia de derechos sexuales y reproductivos, el ICBF y UNICEF tienen estas cifras. El 54% de las mujeres señalaron haber estado en embarazo antes de los 14 años. El 27,4% perdió su hijo antes de nacer. El 11,7% fue inducido a abortar por acción violenta por otra persona. El revelador informe también indica que se presentaron 128 niños y niñas víctimas de violencia sexual, todos provenientes de las FARC. Del total de los menores entrevistados para realizar este informe, el 80,3% aseguró que las FARC era la organización que operaba en el mayor número de regiones donde residían. El 32,48% de los niños eran provenientes de comunidades indígenas. Señor Diego Molano, usted como exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿hasta dónde esta información está siendo tenida en cuenta dentro de este acuerdo de paz? Y se lo pregunto porque este informe, digamos que no es reciente, es de hace muchos años, pero en medio de la búsqueda que hicimos en diferentes entidades estatales, no encontramos ningún tipo de información para cotejar lo que nos vaya a decir las FARC. ¿Va a primar la verdad de las FARC en este contexto al haber tan poca información? Precisamente lo que evidencia esa situación de la falta de información es un Estado que negó esa vulneración de los derechos de los niños y que precisamente teniendo la mano durante el proceso de paz no la utilizó. El ICBF maneja el programa de niños desvinculados de la guerra. Cuando inclusive yo fui director del ICBF, pedimos organizar 800 casos de información que salía de esos niños desvinculados que fueron entregados a la Fiscalía para que fueran investigados por el delito de reclutamiento forzado y de donde esos testimonios se evidenciaba casos de violencia sexual. Aquí lo que ha habido es un proceso en donde el país llamó la atención sobre el reclutamiento forzado ilegal, hizo un ejercicio de proteger a los niños, sacó una ley, como la Ley de Infancia y Adolescencia, donde tipifica este delito nuevamente de reclutamiento forzado ilegal, pero después, apenas inicia el proceso de paz, desaparece toda información, todo esfuerzo gubernamental, sobre todo con la participación de la comunidad internacional, que nunca quiso por involucrarse directamente en esta discusión. O sea, todos exigíamos, díganos dónde están los niños, entreguen a todos los niños. Llegaron a las zonas de transición, nunca lo dijeron. Aquí, en pleno proceso de paz, se quiso invisibilizar a los niños. Por eso es fundamental que hoy, si realmente se quiere en esta justicia especial para la paz, se rectifique el rumbo con esa clase de proposiciones, para que el país sepa la verdad de lo que sucedió con los niños y la vulneración de las FARC y, por supuesto, de los otros grupos. El ELN sigue reclutando niños en pleno proceso de paz, ¿no? Sigue reclutando niños. Las FARC, las disidencias de las FARC siguen reclutando niños en Putumayo y en Tumaco hoy. Y el gobierno se hace el de la vista gorda frente a ese proceso. Y finalmente, lo que hay aquí se evidencia
hay que hacer que la Fiscalía, la información que tenga, la comience a suministrar a la JEP para que esta verdad salga a la realidad. Porque si uno quiere que no se vuelva a vulnerar de los derechos de los niños, en la JEP se tiene que conocer esta verdad y por eso es tan importante que también sea juzgada y penalizada. Debe integrar hasta ahora Carolina Rosas, nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá, ya es integrante del grupo de investigadores de derechos humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Ella hizo parte del equipo que elaboró los libros Reclutamiento de niñas y niños como crimen internacional de las FARC en Colombia. Bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, Jefferson, y a los demás invitados. Carolina, estoy acá con el congresista Efraín Torres, quien va a presentar una proposición que tiene que ver con los crímenes sexuales cometidos por integrantes de las FARC y que quienes hayan cometido ese tipo de delitos sean excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Dentro de la investigación que usted realizó y dentro del conocimiento que usted tiene, me gustaría saber cuál es la relación que hay entre FARC y crímenes sexuales. ¿Hay esa documentación? ¿Existe información sobre este flagelo? El tema de violencia sexual es uno de los delitos más invisibilizados dentro de todo el proceso de paz. Incluso es uno de los que es más difícil la consecución de información. Si uno conjuga la información de toda la institucionalidad, son muy escasas las cifras, muy escasos los datos que se pueden conseguir frente a ese tema. Sin embargo, digamos que hay que reconocer que instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha aportado una información de manera juiciosa y yo diría que la más amplia que se puede conseguir hasta el momento en ese tema. Y específicamente esa información sale sobre el programa de niños que han sido recuperados y que han sido víctimas de reclutamiento forzado y que manejan desde el año 98. Carolina... Y obviamente pues no podemos negar la comisión. Sí, Carolina, sobre ese punto quería preguntarle... La comisión de este tipo de conductas al interior de la guerrilla. Quería preguntarle sobre ese punto en particular, dentro de la documentación que hicieron ustedes, ¿qué papel jugaban los menores al interior de las estructuras armadas? Por un lado, sabemos el delito, conocemos el delito que está bien documentado de reclutamiento forzado, pero específicamente, ¿menores eran utilizados o quizás eran abusados sexualmente al interior de ese grupo guerrillero? Sí. Yo creo que es algo que se debe reconocer dentro del proceso y sobre todo si se quiere plantear una paz estable y duradera y más dentro de la construcción que se tiene que hacer a nivel de memoria histórica y de verdad en el país. Pienso que no fue un hecho aleatorio, al contrario debe considerarse como una situación sistemática, era de conocimiento y era de ejecución directa por parte de los diferentes grupos. Y específicamente en el tema en el caso concreto de las FARC, tenían planes tenían enfermeros para poder realizar los abortos, obligaban a las menores a planificar y, por ejemplo, el tema del enfermero que sucedió el año pasado y que fue difundido por los medios de comunicación, sin embargo, que, digámoslo así, no se le ha dado mayor cubrimiento a qué ha pasado después de que la noticia salió a los medios de comunicación, qué ha pasado a nivel judicial con el tema del enfermero. Es uno de los hechos que uno realmente se pregunta, pero si usted respondiendo a su pregunta, sí, al interior de las FARC y de los diferentes grupos armados se cometían violaciones en el caso de menores, no solamente de niñas, sino también de los niños, en el caso de los varones también. Pues Carolina Torres, Carolina Rosas, quiero agradecerle a usted el tiempo que nos ha concedido. Es importante esa investigación que ustedes realizaron sobre los crímenes sexuales que han sido cometidos en contra de menores y por supuesto el reclutamiento forzado. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a una última pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con el congresista Efraín Torres y con el concejal Diego Molano, hablando precisamente de la respuesta que ha dado las FARC a este interesante planteamiento que genera polémica en el Congreso, pero también genera mucha polémica en nuestras redes sociales. Muchos televidentes opinan hasta ahora y responden la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que el Congreso debe aprobar o no que responsables de delitos sexuales contra menores no reciban los beneficios de la JEP y sean procesados y juzgados por la justicia
ordinaria. Le damos algunos de esos mensajes que nos llegan hasta ahora. Javier dice lo siguiente: el violador de niños no debe tener tratamiento político, es un delincuente ordinario. Francisco dice lo siguiente: tanto los delitos sexuales a menores de edad como los delitos de lesa humanidad deben quedar por fuera de la JEP, so pena de incurrir en contradicción con la Corte Penal Internacional. Julián dice lo siguiente: un delito como acceso carnal abusivo y más contra menores jamás puede considerarse como hecho de guerra. El Congreso debe desaprobar y la JEP debería excluir a esos abusadores para cualquier beneficio judicial. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.